a ciudades que se construyen sobre una promesa silenciosa. Aquí no pasa nada. La Bulaye, al sur de la provincia de Córdoba, era una de esas ciudades. 20.000 habitantes, casas bajas, veredas donde los chicos volvían solos de la escuela en bicicleta porque todos los vecinos eran, de alguna manera, familia. Ese tipo de pueblo donde el peligro es una palabra que se escucha en televisión y nunca en la esquina propia. El jueves 29 de junio del 2023, esa promesa se rompió para siempre, y se rompió de la forma más cruel posible. No llegó desde afuera, pues nació adentro, en el patio de una escuela, en la amistad de toda una vida, en el cuerpo de un chico de 14 años que salió desde su casa en bicicleta, como cualquier otro jueves, y jamás volvió a cruzar esa puerta. Esta es la historia de Joaquín Sperani, y es también la historia de la pregunta más difícil que se puede hacerse en una comunidad entera. ¿Qué hacemos cuando el monstruo no tiene la cara de un desconocido, sino la cara del mejor amigo? Porque eso es, en el fondo, lo que hace de este caso algo distinto a otros. No hubo un desconocido que acechó desde las sombras. No hubo una alarma que alguien pudiera haber escuchado a tiempo. Pero sí hubo, en cambio, dos chicos que se conocían desde siempre. Dos familias que compartían la mesa y una mañana de invierno en la que algo se quebró de una manera que, más de 3 años después, todavía nadie termina de explicar. Bienvenidos al abismo de la mente. Joaquín Sperani era el mayor de 5 hermanos. En una casa donde el ruido de los más chicos llenaba cada rincón, él ocupaba ese lugar silencioso y protector que suelen ocupar los primogénitos, el que cuida, el que ordena, el que sostiene sin que nadie se lo pida. Cursaba 3er año en el IPEM, número 278, Malvinas, Argentinas. Jugaba al fútbol en una liga local y, según contó su madre, Mariela Flores, era un chico introvertido, de perfil bajo, que ni siquiera usaba redes sociales. Un adolescente de 14 años que todavía prefería un portero antes que una pantalla. Este había sufrido bullying en el colegio. Esa palabra tan gastada y tan repetida que en cada nota periodística sobre los adolescentes de hoy en día. En Joaquín tenía un proceso concreto. En Joaquín tenía un peso concreto. La sensación de no encajar del todo, de cargar con la mirada de otros que no siempre fue amable. Y en este contexto, la amistad con L tenía un valor que iba mucho más allá del anecdótico. Eran compañeros de curso, eran vecinos, sus familias se conocían desde hacía años, se cruzaban en la vereda, compartían asados. L no era un conocido cualquiera, era, en el vocabulario que usan los propios investigadores, su mejor amigo. Y ahí está la primera herida de esta historia, la que se abre incluso antes del crimen, cuando el vínculo que debería de ser refugio se convierte, sin ningún aviso previo, en el lugar exacto donde viene el daño. Ahora pensemos por un segundo. ¿Qué significa la palabra amigo para un chico de 14 años? Porque esto no es un concepto abstracto. Es la persona con la que se comparte el banco del fondo en la escuela. La que sabe cada canción, especialmente las que te gustan. La persona que conoce el secreto que no le contaste ni siquiera a tus padres. Y en términos de la psicología del apego, una de las primeras figuras que un adolescente elige por fuera del núcleo familiar para sentirse seguro en el mundo. Joaquín tenía esa figura al lado suyo todos los días. Y esa figura, la mañana del 29 de junio, lo llevó a una casa vacía de la que él ya no iba a salir con vida. Aquel 29 de junio, Joaquín salió de su casa en bicicleta rumbo a la escuela. La dejó estacionada en el patio del IPEM 278, como todos los días, pero nunca entró en el aula. Las cámaras de seguridad de la zona registraron la última imagen de Joaquín con vida, caminando por la vereda del colegio acompañado de L. 2 chicos, 2 mochilas, una rutina que no tenía nada en particular. Pues nadie que hubiese visto esa filmación en ese momento habría podido imaginar lo que estaba por ocurrir a metros de ahí. Según pudo reconstruir la justicia, ese mismo día, L salió del instituto a las 9:21 de la mañana y se dirigió a una casa abandonada ubicada en la calle Sarmiento,
al 480, a poco más de 100 metros de la escuela. 72 horas después, en esa misma vivienda, iba a aparecer el cuerpo de Joaquín. Lo que sucedió puertas adentro de esa casa vacía, en esos minutos que separaban a un adolescente vivo de un adolescente muerto, es algo que solo él le puede narrar. Y lo hizo mucho después, con una frase que la fiscalía resumió, que todo comenzó a partir de una fuerte discusión. Aquí no sabemos y probablemente nunca sabremos con precisión las palabras que cruzaron esa mañana entre dos chicos de 13 y 14 años dentro de una casa abandonada. No sabemos ni siquiera si hubo un empujón antes, o un grito, o un silencio pesado que se acumuló durante minutos o incluso horas. Pero lo que sí sabemos es el resultado. Un caño de hierro, un pedazo de hormigón y un cuerpo que quedó tendido en el suelo de una vivienda que llevaba años sin nadie dentro. La casa, que debería ser un lugar de paso, un atajo entre la escuela y sus casas, se convirtió esa mañana en el escenario de lo irreversible. Cuando Joaquín no volvió a su casa esa tarde, su familia hizo lo que hace cualquier familia. Salió a buscarlo, recorrieron la ciudad, preguntaron en el barrio, pidieron ayuda a la policía y en medio de esa angustia alguien estaba ahí, participando activamente en la búsqueda. L. Compañeras del curso que lo vieron esos días contaron después algo que todavía golpea por su frialdad, que se comportó de manera normal, que jugó y que rió. El mismo chico, que sabía exactamente dónde estaba el cuerpo de su mejor amigo, participó en las marchas que se organizaron para encontrarlo, y más todavía, durante esos 3 días, aportó pistas falsas a la policía, orientando la búsqueda hacia una supuesta familia sustituta, que según él, Joaquín frecuentaba. Los efectivos locales, con poca experiencia en los casos de esa magnitud, llegaron a rastrear zonas enteras siguiendo ese señuelo, pues en lugar de concentrar la búsqueda en un radio inmediato donde estaba la escuela, el último lugar donde Joaquín había sido visto con vida. Y hay algo más aún, que solo se supo después. Él tenía en su poder el teléfono de Joaquín. Él lo escondió. No decía dónde estaba. El intendente de La Bulaye, César Avala, lo describió con una imagen que resumen el desconcierto de todo un pueblo. Nos sorprendió que había un chico que era amigo de él y tenía el teléfono de la criatura y no decía dónde. Estaba incluso siendo acompañado por un psicólogo en esos días, hasta que finalmente, como dijo el propio intermitente, se desmoró. Ahora, tratemos de imaginar por un momento lo que implica sostener algo así durante 72 horas siendo un niño de 13 años. Levantarse cada mañana, ir a la plaza donde se organizan las cuadrillas de búsqueda, escuchar a los vecinos decir el nombre de tu mejor amigo con la voz quebrada, ver llorar a la madre de ese amigo y saber todo el tiempo exactamente dónde está el cuerpo. Sostener una mentira de esa magnitud exige un mecanismo psíquico que no es sencillo de nombrar, con una sola palabra. No es solamente maldad, no es solamente cálculo, es probablemente una combinación de negación, disociación y un terror tan grande que la única salida que el psiquismo encuentra, al menos por un tiempo, es actuar como si nada hubiera pasado. Volveremos sobre este análisis, porque es una de las claves más importantes para entender este caso, sin caer en la simplificación de llamarlo sin más un monstruo. Mientras tanto, en las calles de La Bulaye, la ansiedad crecía hora tras hora. Los grupos de búsqueda se multiplicaron. Los vecinos, que ni siquiera conocían personalmente a la familia Sperani, se sumaban con linternas, con autos, con perros. Las redes sociales del pueblo, que hasta ese jueves solo compartían fotos de cumpleaños o resultados de fútbol local, se llenaron de un único mensaje: se busca a Joaquín. La ciudad entera, sin saberlo, estaba buscando en la dirección equivocada, guiada por un dato falso que había dado su mejor amigo, con una serenidad escalofriante. Es en este punto donde el caso Sperani se distingue de tantos otros crímenes que hemos contado, porque aquí, señores, no hubo ninguna persecución, no hubo ninguna huida, ni siquiera hubo un sospechoso escondido, pero hubo en cambio un chico de 13 años que decidió día tras día permanecer en el centro exacto de la tragedia que él mismo había provocado. Y esa permanencia, esa calma sostenida durante 3 jornadas completas, es uno de los elementos que más perturbó tanto a los investigadores, pues también como a los vecinos de La Bulaye.
El domingo 2 de julio, unos primos de Joaquín, junto a otros vecinos que colaboraban en la búsqueda, encontraron el cuerpo en esa casa abandonada de la calle Sarmiento. Habían pasado 72 horas después de la desaparición. La autopsia determinó que Joaquín murió por un politraumatismo de cráneo con daño encefálico, producido por múltiples golpes en la cabeza. Los registros hablan de al menos 10. Otras fuentes elevan la cifra a 18 propinazos con un caño de hierro y un pedazo de hormigón que la policía encontró junto al cuerpo. Ese mismo día, ante la evidencia que ya era imposible de sostener, L se derrumbó. Yo lo maté a Joaquín, confesó a los investigadores. 4 palabras que cerraban 3 días de búsqueda desesperada y que abrían al mismo tiempo una herida que la Boulanger no iba a poder cerrar nunca del todo. Abajo, en la sede de la fiscalía, estaba Martín Esperani, el padre de Joaquín. Su frase, esa tarde todavía duele. Todavía no caigo. Nos juntamos en casa. Andábamos juntos por todos los lados con los padres y con él, y me hace una cosa así. Esa frase de Martín Esperani condensa quizás mejor que cualquier informe judicial la magnitud real de lo ocurrido, porque este no hablaba de un crimen entre desconocidos, hablaba de una familia entera, la suya, la que había incorporado a L, casi como un integrante más de ellos. Los asados compartidos, las tardes de fútbol, las charlas entre los padres mientras los chicos jugaban en el patio. Todo ese entramado de confianza cotidiana, construido durante años, quedó atravesado, de un día para otro, por una pregunta que ninguna familia debería tener que hacerse jamás. Aquí la historia se cruza con un dato legal que resulta imprescindible para entender todo lo que se vino después. En Argentina, la ley establece que no es punible el menor que no haya cumplido 16 años. L tenía 13 al momento del hecho, pues esto significa, en los términos concretos, que aunque confesara el crimen, aunque la evidencia fuera contundente, no podía ser sometido a un proceso penal, ni eventualmente condenarlo, al menos no para los años que tenía. Para muchos oyentes esto puede sonar en un primer momento injusto, porque un niño confiesa haber matado a otro niño y el sistema penal no puede tocarlo. Pero la lógica detrás de esa ley no nace de la indiferencia hacia la víctima, sino de un consenso científico y jurídico construido durante décadas. Pues que la capacidad de comprender penalmente la gravedad y la irreversibilidad de un acto extremo todavía está a los 13 años, en plena formación. Esto no se trata de decir que él no hizo nada, cuidado, no quiero que se malinterprete, pero sí se trata de que el Estado argentino decidió como marco general para todos los niños del país que antes de los 16 años la respuesta no puede ser un castigo penal, sino el abordaje terapéutico y el acompañamiento institucional. El caso pasó entonces a manos del juez de control, niñez, adolescencia, penal juvenil, violencia familiar y de género y faltas de la Boulanger, Sebastián Moro. Se le asignó una defensora pública, Mariana Ferreira, que lo asistió y le explicó sus derechos como lo exige la ley para cualquier niño en esta situación. L fue trasladado al centro de admisión y diagnosticado, dependiente del Complejo Esperanza, en la ciudad de Córdoba, donde quedó alojado por su resguardo mientras se le realizaban pericias psicológicas, psiquiátricas, sociales y ambientales. El 28 de julio de ese año, L brindó ante el juez su declaración más detallada. Contó que había actuado solo, sin la participación de otras personas. Dijo que aquel 29 de junio estaba muy enojado con Joaquín y agregó algo que los propios voceros judiciales remarcaron como especialmente inquietante, que no había tenido intención de matarlo. Una de las pericias psicológicas preliminares arrojó una conclusión que resume quizás mejor que ninguna otra frase la complejidad de estar juzgando a un niño. El chico tiene discernimiento, comprendió lo que hizo, pero quizás aún no ha dimensionado las consecuencias sobre los daños que ha ocasionado. La despedida de Joaquín se había hecho apenas un día antes de encontrar su cuerpo, el lunes 3 de julio,
en el cementerio de Jesús Redentor, con la familia rodeada de vecinos, compañeros de colegio y amigos. En ese momento, la ciudad entera todavía no sabía quién había confesado el crimen. Era uno de los chicos que probablemente estaba parado esa tarde entre la multitud y que despedía a Joaquín. En octubre de 2023, al cumplirse 3 meses del crimen, trascendió un hallazgo que reabrió la herida de una manera bastante distinta. Dentro del peluche de L apareció una carta escrita por su puño y letra. En ella figuraba el apellido de Joaquín, el nombre de otro compañero de colegio y una frase que quedó grabada en la memoria de quienes siguieron el caso. Mamá pronto se olvidará de esto. El hallazgo encendió una sospecha que la familia de Joaquín no dudó en hacerla pública, que él podía haber estado planeando otro ataque y que el nombre de ese segundo chico no estaba ahí por casualidad. Mariela Flores, la madre de Joaquín, responsabilizó directamente a los padres de L. Hoy los pongo como cómplices porque ¿qué es eso de no ver el fierro que trajo en la mochila? De no ver la ropa y las zapatillas manchadas de sangre, de no ver el celular de Joaquín. Y aquí es importante decir con toda la honestidad con la que contamos cada dato de este caso, que esa acusación de la madre de Joaquín es una interpretación suya, no es un hecho probado judicialmente, porque la propia justicia, tiempo después, rechazó extender responsabilidades civiles sobre los padres de L. Pero el dolor detrás de esa frase no necesita una sentencia para ser comprensible. Es la pregunta que se hace cualquier padre que perdió a un hijo en manos de otro chico. ¿Cómo no vieron nada? ¿Cómo nadie vio nada? En una casa donde se supone que todos los adultos estaban mirando y cuidando de estos 2 chiquillos. Ese mismo mes de octubre, una abogada solicitó que L quedara bajo el cuidado de sus padres y el juez Moro hizo lugar a la medida, de carácter provisorio. Dispuso que el menor se reintegrara a su familia en una residencia ubicada en otra ciudad, lejos de la Boulaye, y estableció que debía incorporarse a un tratamiento multimodal, psicoterapéutico, individual, grupal y familiar de tiempo prolongado. Para Mariela Flores, la noticia fue una segunda condena, así que ante la prensa local no ocultó su indignación. La justicia está tomando decisiones que no son correctas. Nunca existieron los derechos de Joaquín. Mató y salió como si nada. Es imposible no detenerse en esa frase, porque en ella conviven 2 verdades que no se anulan entre sí. La ley argentina, que decide no punir al niño de 13 años porque entiende que un niño de 13 años no puede cargar con la misma responsabilidad penal que un adulto. Y a su vez, el dolor de una madre que no encuentra ningún expediente, un lugar para la pérdida de su hijo. Y este, señor, es probablemente uno de los nudos más difíciles de todo este caso. Y también uno de los que más debatió el género en Argentina. El propio caso de Joaquín impulsó, en su momento, pedidos públicos para bajar la edad de imputabilidad penal, en un debate legítimo y también un debate que excede ampliamente lo que este episodio no puede resolver. Lo que sí podemos decir, desde el lugar que nos convoca en este espacio, es que ninguna ley, baje o no la edad de la imputabilidad, va a devolver a Mariela Flores y a Martín Seprani a su hijo. Es una cruda realidad. Y que la pregunta en el fondo, ¿qué pasó con la historia de L? Para que la violencia se volviera una salida posible, sigue ahí sin resolver mucho más allá de cualquier reforma legislativa. El caso, sin embargo, no se cerró ahí. Con el correr de los meses y ya avanzado el proceso civil que la familia de Joaquín inició contra el Estado provincial, una nueva pericia sobre las muestras recogidas en la escena del crimen reveló la presencia material genética de una tercera persona, no identificada hasta el momento. Un dato que no modifica la confesión de L, pero que sí deja abierta una pregunta que la Boulaye todavía no puede responder del todo. ¿Estuvo alguien más cerca esa mañana en la casa de la calle Sarmiento? Volvamos por un momento al dato del material genético no identificado. Cuando esa información se conoció, ya avanzando el proceso civil, generó una ola de especulaciones en la Boulaye y en los medios que siguieron el caso.
¿Había alguien más esa mañana en la casa de la calle Sarmiento? ¿Era posible que L no hubiera actuado completamente solo, tal y como él mismo declaró ante el juez? Es importante ser preciso aquí, porque este es exactamente el tipo de dato que puede prestarse a la especulación más irresponsable si no se maneja con cuidado. Lo que existe hasta el momento es un hallazgo pericial, ADN de una tercera persona no identificada en la escena del crimen. Eso no equivale, de ninguna manera, a una prueba de que otra persona haya participado en el homicidio. Una escena del crimen, sobre todo una casa abandonada que probablemente fue usada por otras personas antes de esa mañana de junio, puede contener material genético de múltiples individuos, sin que eso implique la responsabilidad penal de ninguno de ellos. La justicia no agravió la causa por la participación de terceros a partir de ese dato, y él sostuvo en todas sus declaraciones haber actuado en soledad. Mencionamos este elemento porque es parte pública del expediente y porque la familia de Joaquín lo señaló como una pregunta legítima, que todavía no tiene respuesta definitiva, no porque exista una hipótesis judicial firme de un segundo responsable. En octubre del 2024, ante la posibilidad de que la causa penal terminara archivada porque legalmente no hay a quien condenar, la familia de Joaquín decidió avanzar por otro camino, demandando civilmente al gobierno de la provincia de Córdoba y de forma subsidiaria a los padres de L. El reclamo contra el Estado se apoya en un argumento doloroso y a la vez muy concreto. Aquel 29 de junio, Joaquín dejó su bicicleta en el patio de la escuela y nunca entró a clase. La institución no advirtió esa ausencia, no hubo control, no hubo aviso a la familia, no hubo ninguna alarma que pudiera haber cambiado el curso de esa mañana. En febrero de 2025, el juez Ignacio Andrés Sabani Zapata falló parcialmente a favor de la familia y determinó que el colegio IPEN número 278 no garantizó la seguridad de sus estudiantes ni ejerció un control adecuado de la asistencia y condenó al gobierno de Córdoba a indemnizar a los padres de Joaquín con una cifra superior a los 595 millones de pesos. El reclamo contra los padres de L fue rechazado. La justicia entendió que no correspondía extender la responsabilidad civil sobre ellos. Y en 2026, casi 3 años del crimen, el gobierno de Córdoba impulsó un proyecto que lleva, no por casualidad, el nombre de la Ley Joaquín. Un régimen provincial de protección de víctimas de delitos pensado para ordenar y garantizar el acompañamiento de las familias que atraviesan un proceso penal como este. Un intento tardío, pero real, de que ninguna otra madre tenga que decir en una conferencia de prensa que nunca existieron los derechos de su hijo. Vale la pena detenerse en la dimensión institucional de este fallo, porque dice algo que va más allá del caso puntual de Joaquín. La justicia cordobesa no encontró en ese expediente a nadie a quien condenar penalmente por la muerte de un adolescente de 14 años, pero sí encontró una responsabilidad, la de una escuela que no notó la ausencia de un alumno durante todo un día y la de un sistema educativo que no tenía en 2023 ningún protocolo de advertir o capaz de advertir esa ausencia a tiempo. Es una de las paradojas más amargas de este caso. El fierro que mató a Joaquín lo empuñó un niño de 13 años que no puede ser juzgado, pero que la negligencia que permitió que esa mañana transcurriera sin ningún control sí tuvo, finalmente, una responsabilidad formal. Hay crímenes que asustan por su violencia, hay crímenes que asustan por otras cosas, más difíciles de nombrar, por lo que revelan sobre la fragilidad de lo que llamamos amistad, infancia y confianza. Joaquín Esperani murió a manos de un chico con el que compartía la vereda, el fútbol, los asados familiares, y durante 3 días ese mismo chico caminó entre los vecinos que buscaban a su amigo, sostuvo una mentira con una calma que todavía nadie puede explicar del todo y guardó en un peluche un secreto que, cuando salió a la luz, encendió todas las alarmas. Aquí no hay una respuesta simple para lo que pasó en esa casa abandonada de la Bulaye. Hay, en todo caso, una pregunta que va a acompañarnos durante todo este episodio. ¿Qué necesita pasar en la historia de un niño para que la violencia se vuelva posible incluso ahí, donde debería ser impensable? ¿Y qué le debemos, como sociedad,
tanto la memoria de Joaquín como la posibilidad de que un chico de 13 años, roto de la forma que sea, encuentre otro camino antes de que sea demasiado tarde. Hoy, Joaquín Sperani descansa en el cementerio de Jesús Redentor, en la Boulaye, donde sus vecinos le despidieron apenas un día después de encontrar su cuerpo, todavía sin saber quién había sido. Su familia sigue más de 3 años después buscando un lugar donde depositar un dolor que ninguna sentencia, ninguna indemnización y sobre todo ninguna ley con su nombre puede determinar de contener. Y la Boulaye, ese pueblo de 20.000 habitantes que alguna vez durmió con las puertas sin llave, aprendió de la peor manera posible que la inocencia de un lugar nunca es una garantía, que a veces la herida más profunda no viene de afuera, sino de adentro, del banco de al lado, de la bicicleta que se deja en el mismo patio todos los días, del amigo con el que se comparte, sin sospechar nada, el último tramo de un camino. Quédense con nosotros porque vamos a analizar ahora qué pasa en el interior de un vínculo de apego cuando se convierte en el origen del daño, qué mecanismos psíquicos permiten sostener una mentira de esa magnitud y qué heredamos muchas veces sin saberlo de las historias familiares que nos preceden. Nos va a ayudar a mirar este caso y a mirarnos a nosotros mismos con la comprensión más profunda que el simple morbo de la tragedia. Antes de seguir, quiero decir algo que pienso cada vez que contamos una historia como la de Joaquín. Hay preguntas que este caso nos deja abiertas a todos, no solo a los que vivieron de cerca este caso. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con la rabia que no nombramos, que heredamos de nuestra familia o de nuestra historia familiar sin saberlo? ¿Qué parte de nosotros mismos no logramos integrar todavía? Si hay algo de lo que venimos contando te tocó un poco la fibra, si sentís que hay una furia vieja, un vínculo roto, una historia familiar que todavía pesa más de lo que debería en tu presente, quiero recordarte que en Punto de Partida trabajamos eso uno a uno, porque mis sesiones de coaching terapéutico están pensados exactamente para ese trabajo. Entender que parte de tu historia sigue actuando en piloto automático y empezar a elegir de manera consciente una forma de estar en tus vínculos. Encontrarás toda la información de mis sesiones en el link que te dejaré en la descripción. Entramos en el análisis psicológico y empezamos con el apego de John Bowlby. John Bowlby construyó toda su teoría del apego sobre una idea simple y devastadora. Los seres humanos necesitamos desde la infancia una base segura desde la cual explorar el mundo. Los padres cumplen esta función primero y después, en la adolescencia, empezamos a construir bases seguras alternativas. El mejor amigo, la primera pareja, el grupo de pertenencia. Aquí, Joaquín tenía en él exactamente eso, una base segura fuera del hogar, un vínculo que había sobrevivido a los años, a las mudanzas de la infancia a la adolescencia, a los cambios propios de la edad. Lo que hace que este caso golpee de manera particular es justamente la ruptura de ese esquema. Desde la teoría de Bessel-van-der-Kolk, este popularizó una frase que hoy es casi un lugar común en la divulgación psicológica, pero que en este caso cobra un peso literal, porque el cuerpo lleva la cuenta. Van der Kolk describió cómo los eventos traumáticos, sobre todo aquellos que involucran una ruptura violenta de confianza, quedan grabados en el sistema nervioso mucho antes y mucho más profundamente que un relato consciente y verbal. Ahora, pensemos en la comunidad de la Boulaye como un espejo colectivo, un pueblo de 20.000 habitantes que, de un día para otro, tuvo que sostener una búsqueda desesperada, un hallazgo brutal y después la revelación de quien había participado activamente de esa búsqueda era el propio responsable. Este tipo de tradición colectiva, descubrir que la ayuda que recibiste durante 3 días venía en parte de la misma persona que provocó tu dolor, deja una marca que no se resuelve con el paso del tiempo ni con una sentencia judicial, pero se resuelve con un trabajo sostenido de elaboración, de nombrar lo que pasó y de permitir que el cuerpo colectivo procese lo que la mente racional todavía no logra entender del todo. Hay otra cosa más íntima que quiero poner aquí, la de los propios hermanos de Joaquín, la de los compañeros de curso. Hoy, más de 3 años después, siguen yendo
a la misma escuela, cruzando quizás la misma esquina donde él estuvo en esa casa abandonada. Por lo tanto, el trauma no siempre se aloja en el recuerdo consciente y ordenado. Muchas veces vive en el cuerpo, en la dificultad para dormir, en la hipervigilancia frente a una amistad nueva, en un miedo que no siempre tiene un nombre, pero que condiciona silenciosamente la manera de vincularse. Si nos vamos con la teoría polivagal de Stephen Porges, nos ofrece una llave para entender uno de los aspectos más discutidos de este caso: la calma con la que él sostuvo durante 3 días una mentira de semejante magnitud. Porges describió como, frente a una amenaza que el sistema nervioso percibe como inmanejable, el cuerpo puede optar por distintas respuestas. Está la lucha, la huida, o cuando ninguna de las dos parece posible, el congelamiento y la disociación. Lo que muchos vecinos de la Boulaye describieron como una frialdad inexplicable, jugó y se rió, contaron sus compañeros. Puede leerse desde esta perspectiva, no como ausencia de emoción, sino como una desconexión extrema del propio cuerpo frente a un hecho que el psiquismo de un niño de 13 años no tenía ninguna herramienta para procesar. Carl Jung sostenía que aquello que la psiquis no logra integrar consciente no desaparece, se convierte en una sombra y tarde o temprano encuentra una vía de expresión. Muchas veces es destructiva. La sombra no es la maldad en un sentido moral simple, es todo aquello de nosotros mismos, la rabia, la envidia, el dolor no procesado, que no encontramos manera de reconocer ni de nombrar, y que por eso mismo actúa por su cuenta. En el expediente de este caso hay un dato que la propia pericia psicológica preliminar señaló. L tenía discernimiento, comprendía lo que ocurrió, pero no había dimensionado por completo las consecuencias. Esta frase, casi con precisión clínica, lo que Jung llamaría una sombra no integrada, actúa por delante de la conciencia, una furia. Estaba muy enojado, dijo el propio L, sobre aquel día, y encontró una descarga extrema, sin que mediara aparentemente ningún proceso de elaboración previa. Bert Hellinger propuso que muchas de las conductas más difíciles de explicar en un individuo tienen su origen en dinámicas no resueltas del sistema familiar al que pertenece. Las lealtades invisibles, las exclusiones, secretos que se heredan sin que nadie los nombre en voz alta. No contamos, en este caso, con información pública suficiente sobre la historia familiar de L, como para trazar un mapa sistémico preciso, y sería irresponsable inventar ese mapa donde no lo hay. Ninguno de estos marcos por separado alcanza para explicar por completo lo que pasó en la Boulaye, pero juntos empiezan a dibujar algo parecido a una comprensión honesta, un vínculo de apego que se convirtió sin aviso en un lugar del daño, un sistema nervioso infantil que respondió a lo impensable con disociación y congelamiento, una sombra no integrada que encontró en un momento de furia una descarga que nadie pudo prever, un sistema familiar que quizás no tuvo la herramienta para ver lo que se estaba gestando, y por el otro lado, una familia que hoy intenta con las herramientas que tiene, la justicia, la palabra pública, la memoria de su hijo, construir un sentido donde en el primer momento solo hubo devastación. Ese es, en definitiva, el trabajo que hacemos en este espacio, con cada caso que contamos. No juzgar desde la comodidad de quien mira desde afuera, sino intentar comprender, con rigor y con compasión, los mecanismos profundos que explican lo inevitable, para justificar, para entender y para, ojalá, poder prevenir. Llegamos hasta el final de este episodio. Como siempre os digo, gracias por estar hasta el final. Amaros, cuidaros y respetaros incondicionalmente. Si el caso de Joaquín te dejó pensando en tus propios vínculos, en esa amistad que confías ciegamente, en esa relación familiar que nunca terminaste de entender, en esa herida tal vez de la infancia que capaz nunca nombraste en voz alta, te invito a algo más profundo que una sesión individual. Punto de partida es mi programa grupal. Este está pensado para acompañarte y transformarte en esos patrones que se repiten, con un grupo sostenible y una guía terapéutica que ordena el camino. No es una terapia de urgencia, es un espacio de reconstrucción, con tiempo y con otras personas. La relación con tu propia historia. Toda la información la dejaré en la descripción. Gracias por acompañarme. Si este episodio te movió algo, déjamelo en los comentarios. Si quieres que sigamos analizando casos como este con la amistad
con la misma profundidad y el mismo respeto, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo episodio.